Cuando vimos dieléctricos habíamos visto un modelo primitivo de un átomo que consiste en un núcleo con carga positiva Q+, y que alrededor tenía una nube esférica cargada uniformemente menos Q la carga y de radio A. Habíamos visto qué ocurría cuando poníamos un campo eléctrico externo y habíamos calculado la polarizabilidad atómica. Teníamos entonces un campo eléctrico externo y que terminaba siendo igual al campo eléctrico generado por la nube. Teníamos entonces un efecto de que el campo eléctrico externo movía un poco la configuración y teníamos la compensación con el otro campo eléctrico. Vamos a relacionar ese modelo con lo que vimos de ondas electromagnéticas en medios dispersivos y también relacionado a esto tenemos la solución de la onda para medios dispersivos, donde aparecen algunos coeficientes como el coeficiente de absorción. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar el modelo que dijimos y relacionarlo con el modelo del electrón con el resorte, ¿no?, que vibraba, y vamos a ver quién es la frecuencia natural para este caso. Este movimiento oscilatorio estaba relacionado con las fuerzas de ligadura, por eso Fl, que teníamos en moléculas de no conductores. Entonces, primero vamos a traer el campo eléctrico que teníamos en el modelo. Era E igual a 1 4pi epsilon 0 Q de A cubo. A era el radio de la nube y D estaba relacionado con el desplazamiento del equilibrio de la carga Q+. Entonces, con este campo eléctrico que tenemos, podemos hacer la fuerza eléctrica simplemente multiplicando por menos Q. E por menos Q nos da la fuerza eléctrica y por lo tanto lo que podemos hacer es igualar esto a la fuerza de ligadura. Es decir, esto que lo vamos a escribir como menos 1 4pi epsilon 0 Q cuadrado sobre A cubo, en vez de D ponemos X, esto igual a menos el K del resorte por X, o la definición de KR está en función de m y omega 0, la frecuencia natural. Por lo tanto, el KR se puede escribir como m omega 0 al cuadrado. Así que esto lo ponemos como menos m omega 0 al cuadrado por X. De esta y esta igualdad podemos despejar quién es la frecuencia natural que vamos a tener que tener. Va a tener que ser Q cuadrado, ¿no? Acá tenemos sobre 4pi epsilon 0 a cubo, y antes tuvimos que haber pasado el m. Los menos se cancelan, así que queda esto, ¿no? Los x también se van, solo nos importa lo que queda para el omega 0. Esta es la frecuencia natural que estamos asociando al problema que teníamos, porque la fuerza, digamos, se escribe de la misma forma, algo por el x, y transformamos entonces la frecuencia natural en términos de lo que teníamos acá, la carga del radio y bueno, 4pi epsilon 0. Esta fuerza en ese caso también era de ligadura, por eso lo relacionamos. Inclusive vamos a poner datos para ver cuánto da la frecuencia natural, utilizando que el radio del átomo es 0.5 Armstrong. Y para poder asociarlo después a alguna frecuencia de la luz, vamos a calcular la frecuencia y no la frecuencia angular, es decir, que esto es omega 0 sobre 2pi. Y luego tenemos en la raíz cuadrada, primero Q, que es 1.6 por 10 a la menos 19, que está al cuadrado. Y eso es la carga, bueno, del protón o del electrón, acá está al cuadrado. Luego tenemos 4pi
el epsilon 0, que es 8.85 por 10 a la menos 12. Tenemos el radio al cubo, que en metros es 0.5 por 10 a la menos 10 al cubo. Y ahora entonces nos está faltando el m, que era la masa del electrón según el modelo que teníamos de la fuerza de ligadura, así que esto es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos, así que si uno hace esta cuenta, que este omega 0 está de más. Lo que quise decir acá es que esto es omega 0 sobre 2pi, lo que teníamos sobre 2pi. Si uno hace esta cuenta, esto va a dar 7.16 por 10 a la 15 Hz. Si esto uno lo toma como la frecuencia de las ondas electromagnéticas, esto caería en el ultravioleta. Vamos a calcular ahora para este caso el coeficiente de refracción y el coeficiente de dispersión, que venía de esta fórmula luego de hacer varias aproximaciones. El índice de refracción se escribía así, y si uno podía sacar factor común, lo que tenía justamente en común con este término, uno se armaba el coeficiente de refracción y el valor que sobraba dividido por lambda cuadrado, la longitud de onda al cuadrado, tenía el coeficiente de dispersión, que no lo hemos puesto de forma explícita, pero ahora vamos a mencionarlo para este caso. El A, el coeficiente de refracción, es igual a nq cuadrado sobre 2m epsilon 0 f sobre omega 0 cuadrado. Perdón, acá es n grande, donde justamente el n grande es el número de moléculas por unidad de volumen. Entonces esto va a ser el número de Avogadro dividido 22.4 litros, que esto está representando el volumen molar. Tenemos este volumen y tenemos esta cantidad de partículas. Entonces esto lo podemos escribir como, bueno, lo mismo, 6.02 por 10 a la 23, y abajo lo ponemos en metros cúbicos, que es 22.4 por 10 a la menos 3. Entonces la cantidad de moléculas por unidad de volumen, esto es 2.69 por 10 a la 25. Por otro lado, F es el número de electrones por molécula, y si tomamos la molécula de hidrógeno H2, tenemos 2 electrones por molécula. Así que con estos datos podemos calcular el A, que va a ser igual a el N, que nos dio 2.69 por 10 a la 25, Q cuadrado, que ya lo utilizamos, 1.6 por 10 a la menos 19, y esto está al cuadrado. Luego tenemos 9.11 por 10 a la menos 31, que esto es el M. El F, que tiene un 2, lo podemos cancelar con el 2 que aparece acá, así que de ese nos olvidamos. Luego 8.85 por 10 a la menos 12, esto es el epsilon 0. Y finalmente 4.5 por 10 a la 16 al cuadrado, que es el omega 0 que nos dio antes. Si uno hace esta cuenta, esto da 4.2 por 10 a la menos 5. Los valores medidos para el hidrógeno a 0 grados y a presión atmosférica, el A da 1.36 por 10 a la menos 4. Esto que nos dio es aproximadamente un tercio del valor actual. Vamos a calcular también el B, que este es igual a 2pi c sobre omega 0 al cuadrado. Esto viene de la fórmula también. Es este B correspondiente que sale de acá, de poder sacar factor común el A que vimos recién y dividir por el lambda cuadrado. Entonces acá ponemos los datos. Tenemos 2pi, velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8,
Abajo tenemos el omega 0 que era 4.5 por 10 a la 16. Y todo esto tiene que estar al cuadrado. Esta cuantada 1.8 por 10 a la menos 15 metros cuadrados. Y otra vez el valor que tenemos para 0 grados y presión atmosférica de B, vamos a ponerle valor real por ponerle un nombre, es 7.7 por 10 a la menos 15 metros cuadrados. Esto es aproximadamente entonces lo que nos dio el 1.8 por 10 a la menos 15 metros cuadrados es un cuarto del valor actual. La conclusión es que entonces este modelo aproximado que ya traíamos de dieléctricos y los cálculos del coeficiente de refracción y de dispersión nos está dando bastante parecido a lo que se mide para lo que es entonces un medio dispersivo. Pero hay que decir, esto fue un modelo muy aproximado y aún así dio parecido a los coeficientes que describen el sistema.